¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Directo Marca Lanzarote, bienvenidos a este Dial Deportivo del Grupo Lancelot Medios a la 104.5, bienvenidos también los oyentes de la 90.2 de Lancelot Radio, turno para hablar en esta jornada de miércoles, como habitualmente, de la tercera división y de una tercera que nos vuelve a dejar un tropiezo el San Bartolomé. Es verdad que, bueno, lo analizábamos en la previa, este último encuentro ante el Atlético Paso, seguramente en el calendario esté marcado en rojo como uno de los partidos que te puedes permitir perder, porque desde luego que el proyecto es bien diferente y ahora mismo el Atlético Paso está muy por encima del San Bartolomé Club de Fútbol, pero el agravante viene por todo lo que precede a este encuentro que se disputó en el Pedro Espinosa Colón y, como saben, acabó con 0-3. También hablaremos de la Unión Deportiva Lanzarote, que pese a todo pues sigue ahí luchando con el equipo de Maxi Barrera por turnarse en el liderato, y el Unión Suriaiza. También hablaremos de la jornada de la tercera división, que por cierto nos dejó en la jornada de ayer ese partido entre la Unión Deportiva Telde y el Herbania, que tuvo de todo un poco, bueno, quejas en este caso de los majoreros después del partido por la poca disponibilidad de jugadores para poder desplazarse a Telde, un partido que se puso por delante el Herbania, que remontó el Telde, que volvió a empatar el Herbania y que finalmente en los últimos compases se llevaría el conjunto de Gran Canaria. Está conmigo, como siempre, Domingo Travieso. Domingo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Ya empiezas fresquito, ¿eh? Sí, un poquito. ¿Estás preparado para la lluvia? La supuesta lluvia. La supuesta lluvia. Para la lluvia, un canario nunca se prepara para la lluvia. Roberto sí, pero un canario no. Robert, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Guille. La verdad que lo de hacer el tiempo también... Yo la lluvia no me mola nada. No, a mí tampoco. No me veo. Aquí hay dos del norte que yo no soporto más que la lluvia, la oscuridad. A mí que me den ya el cielo clarito y solecito. O sea, prefieres este horario. Pero mucho más. Te digo una cosa, somos dos, es una faena hacerlo... Debemos ser los únicos que preferimos en la isla este horario, ¿eh? ¿El horario de invierno? Sí. No, yo lo que quiero es cielo azul, me da igual el horario. El horario me da igual, lo que quiero es que no haya nubes. Que digo que es una faena hacer el tiempo en Lancelot Televisión porque... Normalmente nosotros, en base a lo que dice la EMET, a veces nos equivocamos y luego me lo echan en cara a mí. Me dicen, es como la quiniela. Coño, dijiste que iba a llover y al final no cayeron más que 4 gotas. Bueno, de hecho recuerdo la última alerta que fue prealerta, no sé, mundial de tal, alerta naranja, luego pasó a roja tal, y aquí hacía un solazo. Sí. Chicos, vamos a hablar de... Venga, si les parece, lo digo porque tiene implicación directa sobre todo para el San Bartolomé, ese partido de ayer entre la Unión Deportiva Telde y el Herbania. El Telde adelanta al San Bartolomé, lo deja colista, pero bueno, también la otra lectura que yo le decía a Domingo, oye, pues ahora ya estamos colistas, es una mala noticia, tiene otro equipo por encima el San Bartolomé. Sin embargo, dice, bueno, pero el Herbania, que es otro que está en el meollo de la cuestión, no se escapa. ¿Cómo lo ven el resultado ayer para San Bartolomé? El Telde sigue colista. Sigue colista, perdón. Sigue colista con 5 puntos, ahí tiene el San Bartolomé. Uno menos. Pero vamos, que a mí me parece, sinceramente, me parece el mejor resultado para el San Bartolomé. A mí el peor. Pues a mí me parece el mejor porque sigue teniendo el Herbania 3 puntos. Básicamente por eso. Se mete en una pelea con un equipo feo. Bueno, pero la pelea la ibas a tener, si no levantas la cabeza, la pelea la ibas a tener tarde o temprano. Y después de haber visto el partido del otro día frente al Atlético Paso, que me pareció que el San Bartolomé estaba, no sé si desdibujado. Sí. Yo te escuché en la entrevista. Sí. No sabría decir si un equipo sin alma. Me pareció que le faltaba algo al equipo. Además se lo preguntabas así ayer ahí, sí, ¿no? Y hablabas con él en la entrevista, se lo preguntabas y la verdad que él no sabía cómo contestarte bien. Es que sí es verdad. A ver, no voy a decir que el San Bartolomé jugará a perder, porque eso no es así. Pero sí es verdad que desde el principio estuvo a merced del Atlético Paso. Se le veía un poco como que le costaba entender el partido al San Bartolomé. La primera parte apenas causó peligro a la portería de Roberto, llega ese 0-1 en la primera mitad y ya después al comienzo de la segunda parte 2 goles más de Aramis, que acababa de entrar en el descanso sustituyendo a Matías, que tenía un problema en el sóleo y abandonaba el partido en el descanso, y su sustituto Aramis conseguía 2 tantos prácticamente consecutivos y terminaba el partido. A partir de ahí se jugó a lo que quiso el Atlético Paso, es decir, a nada. Yo creo que si el Atlético Paso aprieta un poquito más, todavía le podía haber hecho algo más de daño al San Bartolomé, porque el San Bartolomé, sinceramente, es que me pareció, pues eso,
un equipo que estaba sin idea, porque el Atlético Paso tuvo el balón, porque no supo entender el partido, porque no tuvo su día. La razón pueden ser miles, pero... Les pongo encima de la mesa, Robert, y te doy también la palabra. Puede ser que en esta situación, porque al igual que he defendido, y creo que todos hemos defendido, que esta plantilla de San Bartolomé tiene algo de menos nivel que la del curso pasado, yo creo que eso es obvio, porque ha perdido pues piezas fundamentales titularísimas el curso pasado, pero aún así no es para estar tan mal a nivel de resultados. Puede ser que ahora, Robert, estemos ya en esa fase donde no estamos hablando de cosas futbolísticas, sino lo comenté el lunes. Una faceta más mental, psicológica. Sí, yo lo comenté el lunes en Directo Marca, hablábamos del resultado, hablábamos del desarrollo del partido, y yo le sacaba a esa parte deportiva, le sacaba mucho crédito. Creo que la parte emocional y donde tiene que trabajar, también por ahí fue alguna de las preguntas en la rueda de prensa final a Geray, y hablaba de trabajar el apartado emocional. Yo creo que por ahí es por donde tienen que empezar, porque la plantilla no la veo tan lejos del resto de los rivales. A lo mejor del Atlético Paso sí, o de otros equipos que pueden estar en la zona alta, puede estar lejos, y más como se están dando los resultados. Pero creo que con el resto, creo que hay una plantilla de sobra como para poder competir con el grueso del 75% de equipos de la categoría. Creo que tiene un bloqueo anímico la plantilla, porque, como decíamos, en cuanto empieza el partido del Atlético Paso, tiene el balón, como que se ofusca el San Bartolomé. Lo vi muy nervioso, muchas protestas, muchísimas tarjetas para el San Bartolomé. Que está penalizando además, porque claro, encima y no está precisamente para perder jugadores ahora mismo, y creo que el equipo, pues eso, ese bloqueo le lleva a todo eso. Y ya después, cuando llegan los 2 goles de Aramis, es que directamente desaparece el equipo. Yo creo que si cuando cae el tercer gol del Atlético Paso, el árbitro se va a los jugadores y dice: señores, lo dejamos ya, seguro que hubiesen dicho que sí, porque es que la sensación era de que no. Y Robert, tú que has sido míster, bueno, que eres entrenador y que has gestionado grupos, al igual que yo he defendido a veces que cuando un equipo, imagínate, tiene algunas carencias tácticas, ¿no?, que eso se trabaja, no es cuestión de correr, porque hay equipos que corren mucho, pero que están mal situados. En este aspecto, Robert, ¿cómo se puede enmendar esta situación? Porque estoy seguro que no tiene nada que ver con el trabajo, la dedicación que hacen los chicos y Geray en este caso, y el club, seguro que entrenan como cualquier otro, le dedican horas, le meten esfuerzo. ¿Cómo rompemos esta mala dinámica? Yo empezaría por trabajar. ¿Te los llevas a un spa? No sé, rompes haces actividades más lúdicas. Yo creo que lo primero que tienes que hacer es amarrar al equipo a nivel defensivo. Y generar una situación de menos goles encajados, porque la verdad es que es una sangría brutal el número de goles que ha encajado, y a partir de ahí se refuerza la parte emocional. Claro que tienes que hablar con los chicos, sobre todo un poco lo que comentaba Domingo, ese incremento de protestas, tarjetas. Primero te desconcentras y después es que te pierdes partidos en situaciones que pueden ser vitales, porque ahora lo que sí que tienen que hacer es elegir muy bien en qué campos y dónde tienen que sumar puntos, porque yo creo que ahora tiene un calendario muy complicado, que mira que tiene al Yaiza en 2 semanas, en casa. Te pongo un ejemplo con el tema de lo de las tarjetas que estamos hablando. El San Bartolomé, ahora mismo, bueno, el otro día no sé si fueron 7, 8 cartulinas amarillas y una roja. Una plantilla amplia, pero una situación en la que se encuentra donde nada le sale y donde están bloqueados. El Unión Suriaiza, en la otra parte, una plantilla cortísima. Saben de la importancia que es el no tener acumulación de tarjetas. El otro día en el partido contra la Arucas, 0 tarjetas por ninguno de los 2 equipos. También es verdad que la situación en la que se encuentra uno y la situación en la que se encuentra el otro ayudan, pero el saber manejar ese tempo, esos nervios... Y con todos los respetos, el míster. Claro, Juan Antonio, pero en esas cosas, claro, pero saber manejar precisamente ese hándicap de las tarjetas, que son más de 500 es importantísimo. Claro, pero es que Juan Antonio tiene a sus espaldas más de 500 partidos en tercera división, entre otras categorías superiores. Son 500 partidos. Sabe perfectamente con este tipo de plantillas cómo tiene que manejarse y la importancia. De hecho, yo creo que el jugador más vital es el único que ha sufrido 2 expulsiones, que es Carlos Rosa. Cierto, que por cierto fue suplente el otro día. Ahora hablamos del Unión Suriaiza, ya para finiquitar el capítulo del San Bartolomé. Yo ahí sí que coincido con Robert, al igual que, por ejemplo, la Unión Deportiva Lanzarote, si quiere ser campeón, tiene que salir a ganar todos los partidos en todos los campos, ya sea en casa o a domicilio. El San Bartolomé está en una circunstancia donde tiene que entender muy bien qué partidos tiene que sacar adelante, qué fortaleza tiene que recuperar en el Pedro Espinosa Colón, también me parece fundamental para conseguir la salvación,
Y luego hay otro hándicap muy importante, además yo lo viví también en su día como futbolista, en una etapa donde exactamente igual que el San Bartolomé y además con un equipo hecho para playoff, que no ganabas y entras en una espiral negativa, ya encajabas un gol y ya se te desmoronaba todo, etcétera, etcétera. Y creo que la clave, de hecho nosotros así cortamos la sangría, fue trabajando única y exclusivamente para un domingo para no encajar un gol. A eso me refería yo. Y si no, los extremos no llegan ni una sola vez a rematar, que no lleguen. Pero lo más importante era apuntalar la saga. A partir de ahí, sumas un 0-0. Objetivos a corto plazo. Pues el próximo fin de semana, un 0-0 a domicilio es un punto, rompes la mala dinámica de derrotas y a partir de ahí vas creciendo. Creo que es la sin ninguna duda, por ahí van los tiros, creo yo. Hablábamos también un poco del Sporting Tías, recordarás, ¿no? Que en esta situación, cerquita, pues lo importante es sumar y después afianzar ahí esa parte emocional y a partir de ahí ir creciendo como equipo. Yo llamaría a la federación e intentaría salir con 3 porteros contra San Miguel. O sea, llevaría al juvenil, metería 6 defensas, un tío arriba por si coge una, Les Yunes, y me centraría en no encajar goles. Chicos, hablaban antes de Juan Antonio Machín, de la Unión Surieiza. Un nuevo puntito a domicilio, buen punto para la Unión Surieiza, ante la Arucas, buena plantilla, buen plantel. Bueno, ¿cómo valoran ustedes el punto? A mí me parece un buen punto a domicilio. Y bueno, el Unión Surieiza, la verdad que contra todo pronóstico, está encontrando una regularidad brutal. Que gana, suma a domicilio, gana en casa. Ya deja de ser sorpresa, porque empatar contra la Arucas, remontando además, porque el conjunto de Chus Trujillo se adelantó en el marcador. Sí. Y dando sensación de que puede defender, ya lo hizo en el anexo, ya lo hizo contra la Sociedad Deportiva Tenisca, creo que también el resultado con solvencia. Creo que este equipo cuando se pone el mono de trabajo está demostrando, también lo hizo contra el Paso en casa, trabajó muchísimo para defender ese resultado. Creo que esa parte la tiene y eso le está permitiendo, cuando no le salen los partidos de cara, por lo menos no perder. Y eso en una competición que se está dando tan igualada, pues suma mucho. Y en este caso le mantiene en la 4ª posición, afianza el trabajo que están realizando durante la semana y le permite, bueno, ver el partido del próximo fin de semana, que es muy complicado, con cierta motivación positiva. Domingo, buen punto. Puntazo. Es un puntazo. Era el más difícil todavía para el Unión Surieiza en una semana donde había perdido a Álvaro Garrido, donde todavía llegaba con menos jugadores al encuentro Juan Antonio Machín, donde encima, como decía Robert, el rival se pone por delante, un rival que ha cambiado de entrenador hace algunas semanas y con esa fuerza que siempre tiene el cambiar de entrenador y el nivel. Y efectivamente, y el nivel, aunque es verdad que es de los equipos menos goleadores de la categoría, pero se te pone por delante. Y un equipo que encaja muy poco, porque la Arucas también encaja muy poco, era muy complicado. Al final consigues un punto que te mantiene en esa zona alta de la tabla clasificatoria, que ya veremos si es o no es la realidad final del Unión Surieiza en contra de los intereses del presidente o del entrenador, porque acuérdate al principio de temporada que el presidente decía, no, vamos a luchar por el ascenso, y el entrenador decía, está dejando de sorpresa, ¿eh? Sí, claro, pero por eso te estoy diciendo, veremos al final de temporada quién de los dos estaba más encaminado, ¿no? Pero más acertado, ¿no? Claro. En torno a los objetivos. De todas maneras, la 3ª división, que puede ser de las pocas cosas en las que Juan Antonio Machín no acierte, ¿eh? También te lo digo. Bueno, lo que pasa es que es muy listo para eso. Chicos, la 3ª división no se está partiendo en ningún momento y en ningún caso. Normalmente siempre se fragmenta, diríamos, en 3 grupos, ¿no? El grupo que tira, ese grupo medio que puede ir para arriba o para abajo y luego la zona de abajo. Pero incluso con esa victoria del Telde no se escapa el Marino, Herbania, que 3-0 también, se mete ahí. El Arucas solo suma un punto, con lo cual tampoco se escapa, sigue en esa zona media baja. El Tenisca pierde y sigue en la zona abajo. El San Miguel pierde y sigue en la zona abajo. No se fractura porque los de la mitad también están sumando. Luego, algunos de los favoritos, como el San Fernando, pues lleva un mes y medio malo y han caído. El Villa, pues de repente, y ahora empalmamos con la Unión Deportiva Lanzarote, coge un mes y medio de competición bastante bueno, sumando muchas victorias. Y se coloca ahí, pues, también a punto de caramelo. Está todo muy igualado, incluso el Tabanaceite. La verdad que es difícil sacar conclusiones. Sí, ese resultado fue el que más me llamó la atención. Partido de los 3-0, Olivos. Ese 3-0 del Tabanaceite que comentabas me llamó. En los Olivos. Bueno, sí,
ahí se dejó el liderato de una Unión Deportiva Lanzarote ante un equipo que está demostrando que en casa es de lo más fuerte de la Y lo competición. comentamos, la complejidad de los Olivos, o lo mal que se le da históricamente es que se le da muy mal. Es que al final, a los rojillos. Al final los datos están ahí. El dato mata el relato. Es que la Unión Deportiva Lanzarote, cada vez que visita al Villa de Santa Brígida en su casa, la verdad que se le complica todo. No le sale nada, seguramente esos barrotes que tiene transversales, el campo no le gusta. Yo lo extrapolaría a los equipos lanzaroteños, porque también creo que el Unión Suriece también tenía un bagaje bastante malo. Sí, pero la Unión Deportiva Lanzarote se deja un ascenso ahí. Bueno, se deja un playoff. Bueno, para mí era el claro favorito. Se dejó la primera gran parte de la semifinal, que después lo eliminaron. Se la deja ahí. Perdón. Pensé que hablabas del liderato. No, en la eliminatoria me refería. Pensé que perdía la oportunidad de subir directo este año. Venía la Unión Deportiva Lanzarote lanzada. Es verdad. Hace 3 temporadas, ante un rival. Ante un rival que se metió de milagro. Se metió y con lesiones, no tenía ni que le faltaban hasta 4 titulares. De hecho, creo que fue aquel Villa que lo dimos en directo en Radio Marca y no nos lo creíamos. De hecho, creo que fue aquel Villa de Ángel Sánchez que estaba fatal en la liga y llega a Yaiza, donde cae derrotado, y hace Ángel Sánchez unas declaraciones cargando en contra de la federación, de los arbitrajes, y casualmente a partir de ahí puso la directa y se metió en la última jornada. Aquella Unión Deportiva Lanzarote no la podemos comparar con esta, que ya tenía un plantillón tremendo y venía como un avión, como un avión. Y Palma 1-0 y después aquí no es capaz de hacerle un tiro. Pero es que allí tampoco. O sea, no tuvo ni opciones. Al final dices, ¿qué pasa ahí? De hecho, pues los Olivos, fue el campo maldito. El primer año Gonzalo Di Renzo, creo, ¿eh? Si no sí, Di Renzo estaba, sí. Sí, pero no sé si fue el primero o el segundo. No sé si fue la segunda temporada, no sé si fue ya el segundo año, pero no lo recuerdo. Pero sí estaba Gonzalo Di Renzo porque yo lo vi salir. Sí, bueno, en la casa de apuestas era muy favorito. Muy favorito. Y bueno, y sí, yo le sumo otro campo, que es el de los Pozos, también lo comentábamos la semana pasada, que hay campos que a la Unión Deportiva Lanzarote no se le dan bien, históricamente no se le dan bien, pero este para mí es el peor. Bueno, oye, en Wembley tampoco ha ganado nunca. Y ahora, y ahora hablando también, después de la victoria del Atlético Paso, que la verdad que de todos los cocos, ¿no? Es junto con el Mensajero, el que más regularidad está teniendo. San Fernando, la verdad, que me está sorprendiendo para mal, o por lo menos se está dejando puntos a veces inesperado, y les pongo en la ecuación, o les meto en la ecuación, el Tenerife C. ¿Les está sorprendiendo la temporada? A mí me está sorprendiendo la temporada del Tenerife, en general. En general, ¿no? Sí. En general, es un equipo que, vale, el primer equipo, obviamente... iba a estar allí, iba a estar peleando, iba a estar peleando, si no líder, iba a estar peleando por el ascenso, vale. Pero sí me sorprende el resto de equipos de la base. Ha pegado un cambio brutal el Club Deportivo Tenerife en el trabajo con la base, de ser o de fijarse única y exclusivamente en el primer equipo y bueno, a ver qué pasa con lo demás, a tener... pero ahora tiene un Tenerife B potente, un Tenerife C que lo está haciendo muy bien, un juvenil que sigue estando a la sombra de la Unión Deportiva Las Palmas en la clasificación, pero está también ahí, segundo clasificado. Ya perdió yo recuerdo el filial del Tenerife, el Tenerife B, hace unos años en tercera, era un equipo endeble. Y con Maciño, poco a poco, pasó a convertirse en un candidato A, hasta que consiguió el ascenso. Este año ha sido líder. Y este año el B está muy bien. Y a mí el C me ha sorprendido porque yo intuía, o lo que pude ver aquí en San Ginés, que había jugadores del C, intuía que iba a ser un filial extremadamente joven. No lo sé, igual estoy equivocado, pero entiendo que muchos futbolistas recién salidos de juvenil. Pero me pareció, lo comentamos, un equipo súper agresivo. Competir en tercera división con un Atlético Paso, un Mensajero, con jugadores muy veteranos. Generaba dudas. Ostras, de hecho, vamos a ver esta semana, porque esta semana tiene una prueba de fuego muy importante, primero contra tercero, que es el Atlético Paso con el Tenerife C. Sí que es cierto lo que dice Domingo, está mejorando todo lo que forma parte de la estructura piramidal de ese conjunto chicharrero, el Club Deportivo Tenerife. Sí, es notable esa mejoría. Sí. Creo que el trabajo de Maciño se nota muchísimo, porque está... le falta el saltito en el juvenil. Le falta un poco al juvenil. Siempre va a rebufo de Las Palmas. Sí, pero este año tiene razón Domingo, está más cerca. Compitió 3-2, perdió el partido, creo recordar, en la División de Honor Juvenil, se dejó ahí esa derrota, pero bueno, junto con el Mensajero, el juvenil también está haciendo una buena campaña.
están ahí los tres. Chicos, Robert, venga, la quiniela de la semana pasada, ¿cuántos hemos errado? ¿Cuántos hemos fallado? Bueno, que la quiniela de la semana pasada, creo que el Yaiza no lo acertamos, ninguno, porque le pusimos que ganaba domingo, que ganaba el Yaiza domingo, ganaba el Alucas, tú y yo, con lo cual fallos para todos. El Lanzarote no lo acertamos ninguno, también pusimos que, menos tú que pusiste una X, los demás pusimos que ganaba la Unión Deportiva Lanzarote. Y el San Bartolomé, ahí sí que acertamos todos, no teníamos duda, y como se dio, el Atlético Paso se impuso en el Pedro Espinosa. Cántame, Robert, la de la semana que viene. La semana que viene, yo ya vengo con los deberes hechos, ya la tengo, es San Miguel, San Bartolomé. Yo puse un 1. X para domingo. Un puntito para el San Bartolomé a sumar. Pues una X para Guille. Sería un buen resultado, ¿eh? Y yo, ojalá me equivoque. Y ojalá sea 0-0. Unión Subyaiza, San Fernando. 1. Yo, 1 para domingo, yo pongo X. Yo pongo 2. Y Guille pone un 2. Y Unión Deportiva Lanzarote, Las Palmas C. Yo pongo un 1. 1. Ahí intentáis todos seguirme. Claro, es normal, el líder de la clasificación. Sí. Aventajado. En el único en el que coincidimos. Tampoco... Yo es por no pagar las pizzas. En el único en el que vamos a coincidir. Chicos, nos tenemos que ir yendo. Domingo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Robert, el próximo Gracias. miércoles aquí en Tercera con Domingo Travieso y mañana pues en Radio Marca, normal, habitual en este espacio con Raquel Rodríguez, que me ha acompañado el día de hoy. Nosotros nos tenemos que despedir. Mañana volveremos en este dial. Que pasen muy buena tarde. Chao.